Muy buenos días, mis queridos estudiantes de medicina, internautas, enfermería práctica, nurse, physician assistant, premédica. Este es su amigo de siempre, el doctor Julio Manuel Martínez Echevarría, dándoles la bienvenida a otro repaso de la reválida criolla. Hoy es viernes 29 de mayo, que rápido se fue este mes del 2029. Vamos a hacer 5 preguntas en el área de neurología, preguntas de multiple choice. Escoge múltiple. La última vez que abarcamos este tema fue el 26 de septiembre. Así es que vamos a cubrirlo hoy. Primer caso, que es el caso 11. Una chica, una mujer sin hogar de 63 años es trasladada al servicio de urgencias. She's homeless. Por la policía debido a que se encuentra desorientada y confusa. Al interrogar la paciente, ésta olvida con frecuencia lo que se le ha preguntado. Proporciona detalles aparentemente plausibles sobre los acontecimientos previos a su llegada al hospital, pero sus relatos resultan totalmente incongruentes con el informe policial. O sea, hay algo que no encaja, que no cuadra. Me perdí. Ah, sí. Durante el examen físico, se observa que la paciente está emaciada, o sea, no se alimenta bien aparentemente, ah, presenta nistagmo y una marcha inestable. Los registros del Servicio de Emergencias Médicas indican que ha acudido en múltiples ocasiones en el pasado por síndrome de abstinencia alcohólica y lesiones relacionadas con el alcohol. Es una paciente regular. ¿En qué parte del cerebro se localiza la lesión responsable de los signos y síntomas de la paciente? La A, la amígdala. B, los ganglios basales. C, el área de Broca. D, los cuerpos mamilares. O E, el área de Wernicke o de Wernicke. Repetimos, mujer de 63 años, sin hogar, desamparada. Traída por la policía, se encuentra desorientada, confusa, la interrogan, esta olvida con frecuencia lo que se le ha preguntado, proporciona detalles aparentemente plausibles sobre los acontecimientos previos a que llegara al hospital, su relato es incongruente con el informe policial. Durante el examen físico se observa malnutrida, presenta nistagmo, una marcha inestable, los registros del servicio de emergencias urgencias en ese hospital indican que ha acudido en múltiples ocasiones por trastornos relacionados al alcohol. Y la pregunta es en qué parte del cerebro se localizan las lesiones responsables de los signos y síntomas de la paciente. Y nuestras opciones son la A, amígdala; B, ganglios basales; C, área de Broca; D, cuerpos mamilares; E, área de Wernicke. La respuesta correcta es la D, de Daga. El paciente presenta signos del síndrome de Wernicke-Korsakoff, el cual es causado por una deficiencia de tiamina B1, vitamina B de Bravo 1. Por consiguiente, nuestros amigos alcohólicos crónicos desnutridos son particularmente propensos a padecer esta enfermedad. El pirofosfato de tiamina actúa como un cofactor para diversas enzimas necesarias en las vías metabólicas claves de la glucosa. Entonces, la encefalopatía de Wernicke se manifiesta en primer lugar y puede progresar hacia la psicosis de Korsakoff si no se recibe tratamiento. Qué interesante, porque dos de las opciones mencionaban eso, pero yo voy a explicar por qué no son las correctas. Eh, la tríada clásica de la encefalopatía de Wernicke consiste en confusión, ataxia
y oftalmoplegia, o sea, una debilidad de los músculos oculares que pueden derivar diplopía o el nistagmo que está presentando la señora. Mientras que la encefalopatía de Wernicke puede ser reversible si se trata precozmente a tiempo. La psicosis de Korsakoff es una afección irreversible que se caracteriza por amnesia anterógrada, confabulación y cambios de personalidad. La amnesia anterógrada es la incapacidad para formar nuevos recuerdos y la confabulación en el acto de rellenar esas lagunas de la memoria con invenciones que se perciben como verídicas. La lesión en el síndrome de Wernicke-Korsakoff se encuentra en los cuerpos mamilares. Y ahora me van a preguntar, pero coño, tú no pusiste aquí el área de Wernicke y el área de Broca. Calma. Para salir despejar esa duda, vamos a discutir la alternativa E, que es la que pregunta, la que plantea el área de Wernicke como el área probable del daño. ¿Por qué no es la contestación correcta? El área de Wernicke se localiza en la circunvolución temporal superior. Los pacientes con lesiones en esta área, en el área de Wernicke, presentan afasia, una afasia sensorial, fluida o perceptiva, lo que significa que pueden hablar con fluidez, como estoy haciendo yo ahora mismo, pero no logran comprender lo que dicen los demás ni lo que dicen ellos mismos. O sea, pueden hablar, pero ellos no saben qué carajo están diciendo. Y ellos no saben qué le están diciendo cuando le hablan. La A, amigdala. La amigdala también es incorrecta. Las lesiones bilaterales de la amígdala provocan el síndrome de Kluver-Bucy. Kluver-Bucy, que es Kluver rayita B de Bravo, UCY. Y esta se caracteriza por hiperpolaridad, hipersexualidad y desinhibición. Esto se volvió un fresco. La hiperpolaridad, hiperporalidad o hiperoralidad. Esto consiste en introducir objetos inapropiados en la boca. Se meten llaves, piedras, de cuánta cosa hay. Lo que le venga a la mente a uno, ¿no? La respuesta B, las lesiones en los ganglios basales se asocian con trastornos del movimiento, como en el caso de Parkinson's. La respuesta C, el Broca's area, el área del Broca, se localiza en la circunvolución frontal inferior. Y los pacientes con lesiones en esta área presentan afasia motora no fluente, expresiva, y esto quiere decir que si bien pueden comprender lo que dicen los demás, experimentan dificultades para producir un discurso coherente. O sea, no pueden hablar, no pueden establecer una conversación coherente, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre el área de Wernicke y el área de Broca? El área de Broca localizada en la circunvolución frontal inferior, el área de Wernicke localizada en la circunvolución temporal superior. La otra frontal inferior, esta es temporal superior. Vamos ahora a la pregunta número 12 del lote, la segunda pregunta del día. Una mujer de 89 años la llevan eh, a la clínica tras haber sufrido varias caídas menores y episodios de confusión. Una resonancia magnética, o como decimos en buen español, un MRI. Un MRI de la paciente revela una masa localizada en una convexidad del hemisferio izquierdo. Vayan pensando. La paciente rechaza el tratamiento y estira la pata unos meses después, fallece. Eh, Se le hace una autopsia y en la autopsia se obtiene una muestra
histopatológica obtenida de la lesión cerebral del paciente. Y esta lesión muestra cuerpos de samoma, que son depósitos minerales formados mediante la calcificación de cúmulos celulares arremolinados que se encuentran en el interior de un tumor. ¿Qué tipo de célula suele originarse el tumor que se observa aquí? ¿Qué tipo de células dan paso a este tumor? A, células aracnoides; B, astrocitos; C, melanocitos; D, neuronas; E, oligodendrocitos. Y la compañía. La respuesta correcta es la A, células aracnoides. Como dije, estos cuerpos de hexamomas son depósitos minerales laminados formados por la calcificación de los cúmulos celulares arremolinados que se encuentran en el interior de un tumor, y los cuerpos de hexamomas se asocian con varias neoplasias. Eh, Meningioma, adenocarcinoma papilar de tiroides, cista adenocarcinoma papilar seroso del ovario y mesotelioma. Eh, Dado el tumor del sistema nervioso central y la ausencia de cualquier indicio que sugiera una enfermedad metastática, el meningioma es el responsable más probable en este caso. Y los meningiomas son el segundo tipo más común de tumores cerebrales primarios. Ocurren con frecuencia en las convexidades de los hemisferios cerebrales y en las regiones parasagitales. Y los meningiomas se originan a partir de células aracnoideas situadas fuera del cerebro, que es la alternativa A. Y es importante saber esto, mis queridos amigos, qué aspecto tienen los cuerpos de samoma y con qué tumores se asocian. Le pueden dar Google Image y pueden obtener una gama de opciones en cuanto a imágenes que realmente no estaban disponibles cuando yo estaba estudiando. Cuando yo estaba estudiando era ve a la biblioteca y consíguete el mejor libro de medicina que encuentres. La respuesta B es incorrecta. Los astrocitos daban origen a una variedad de tumores, siendo los más notables los gliomas. Y ninguno de los tipos de tumores derivados de astrocitos contiene calcificaciones distróficas. Vamos a empezar por ahí, como en los cuerpos de Samoma. La respuesta C, los melanocitos dan origen a los melanomas, los cuales no presentan cuerpos de Samoma. La respuesta D, de Daga, también es incorrecta. Las neuronas dan origen a los eh, oligodendrogliomas, los cuales tienden a ocurrir en los hemisferios cerebrales en personas de mediana edad. Con histología muestra núcleos grandes, redondos, un halo claro de citoplasma, dando lugar a células con aspecto de que contienen cuerpos de samoma, pero no son cuerpos de samoma. Es que dan esa impresión. Entonces, la respuesta D, los neuronas dan origen a los neuromas. Neuronas dan origen a los neuromas, los cuales no experimentan calcificación, bueno, como ocurre cuando se forman los cuerpos de samoma. All right. Vamos a la tercera pregunta del día. Décimo tercera pregunta del lote, o sea, la pregunta de la buena suerte, la número 13. Una mujer de 24 años no tiene antecedentes médicos significativos, refiere visión doble que comenzó hace par de semanas, 2 semanas. Además, se ha sentido debilitada tras utilizar la sauna de su gimnasio local durante los últimos meses. Ay, doctor, me estoy asfixiando, chico. Su visión doble se presenta únicamente cuando intenta mirar hacia los lados. Hoy, mira, veo doble. En el examen neurológico, cuando la paciente intenta mirar hacia la izquierda, su ojo derecho no realiza la aducción más allá de la línea media y su ojo izquierdo eh, exhibe movimientos horizontales rítmicos, como un tipo de nistagmo. Al mirar en la dirección opuesta, el ojo izquierdo exhibe los mismos signos, mientras que el ojo derecho presenta los movimientos rítmicos, como que los dos ojos están haciendo lo que les sale de los godrogos. Su médico sospecha una afección específica
y decide solicitar una resonancia magnética, un MRI cerebral para la paciente. ¿Dónde es más probable que se localice la lesión responsable de los síntomas de esta paciente? A, en el fascículo arqueado. B, lesión bilateral de los núcleos de Edinger-Westphal, West de oeste, Phal, Fall. El lemnisco medial izquierdo es la C, la D es el fascículo longitudinal mediano y la E el lemnisco medio derecho. Y la respuesta correcta aquí es la D, el fascículo longitudinal medial. Esta paciente, esto es una, presenta con una oftalmoplegia internuclear. Y en pacientes jóvenes, la oftalmoplegia internuclear bilateral es un signo altamente indicativo del desarrollo de esclerosis múltiple, multiple sclerosis. Esta es la mala noticia. No es que ya lo tenga, pero vamos a discutir qué está pasando aquí. Al dirigir la mirada hacia la izquierda, el movimiento primario se inicia en el núcleo del nervio sexto par craneal izquierdo y no puede transmitirse al núcleo del nervio del tercer nervio par craneal derecho a través del fascículo longitudinal medial derecho. ¿Por qué? Debido a que hay una desmielinización secundaria al proceso patológico que está subyacente. Como consecuencia de esto, el ojo derecho no logra realizar la aducción. Ocurre lo inverso, exactamente lo inverso, cuando la mirada se dirige hacia el lado derecho. Sin embargo, la convergencia suele permanecer intacta, ya que esta maniobra no utiliza la vía del fascículo longitudinal mediano. Vamos a llamarlo FLM. La respuesta A es incorrecta. El fascículo arqueado es el tracto neuronal que conecta el área de Broca con el área de Wernicke, volvemos con la misma jodienda, en el hemisferio cerebral izquierdo. Las lesiones del fascículo arqueado suelen manifestarse con mayor frecuencia con una alteración en la capacidad de recepción, repetición verbal. No tiene nada que ver con por dónde tú estás mirando, es con cómo estás hablando. Si bien en teoría la esclerosis múltiple puede afectar cualquier tracto de sustancia blanca del cerebro. En el caso de este paciente no presenta ningún déficit de lenguaje, por lo tanto su lesión actual no se localiza en esta región. Es algo lógico, una deducción lógica. La respuesta B, el núcleo de Edinger-Westphal, esta respuesta es incorrecta también. Este núcleo aporta fibras parasimpáticas preganglionares al ojo y esto discurre por la cara externa del tercer nervio par craneal. ¿Cuál es la función de esto? La función principal es regular la constricción pupilar y la acomodación del cristalino. A pesar de su estrecha asociación con el nervio oculomotor, por sí mismo no participa en el movimiento del globo ocular. La respuesta C. Vamos al leminisco. A los leminiscos. En este caso, el leminisco medial, que es la respuesta C, es incorrecta. Es el tracto del tronco encefálico y este transporta información sensitiva sobre el tacto ligero, al igual que la propiocepción y la vibración en las extremidades desde los núcleos gráciles y cuneiformes hasta el tálamo. Aunque realmente podría haberse afectado por la esclerosis múltiple, no interviene en la coordinación de los movimientos extraoculares y por lo tanto no puede ser responsable de los síntomas de este paciente. Otra deducción lógica, ¿no? La respuesta E también es incorrecta. El leminisco medial es el tracto del tronco encefálico que transporta información sensitiva sobre el tracto ligero, propiocepción también, vibración en las extremidades. Repito, desde el núcleo grácil y cuneiforme hasta el tálamo.
¿Podría haberse afectado por la esclerosis múltiple? Sí, cómo no. Pero no interviene en la coordinación de los movimientos del ojo. La misma mierda. ¿Ok? So, vámonos ahora a la pregunta número 14, que es la cuarta del día. Una chica de 55 años ha recibido tratamiento durante unos años para controlar una enfermedad crónica y progresiva desde mediados de sus 40. La paciente ha tenido dificultad para iniciar movimiento. Presenta una marcha como si estuviera arrastrando los pies, un rostro inexpresivo, temblor en las manos y los dedos en reposo. A lo largo de los años ha probado muchos medicamentos, pero con escaso alivio de sus síntomas. Por el contrario, ha experimentado efectos adversos graves. Es remitida para una posible cirugía de ablación, ablation surgery. El neurocirujano explica las diferentes vías implicadas en la iniciación y la inhibición del movimiento que constituyen el fundamento de su enfermedad. Este neurocirujano explica que al anular o acentuar algunas de esas vías es posible aliviar algunos de esos síntomas. La introducción de una lesión ablativa en cuál de las estructuras del cerebro mejoraría la bradiquinesia de esta paciente. Y vamos a hacer una discusión formal de esto, porque lamentablemente esta pregunta llevaba un mapa y era identificando con A, B, C, D, E, pero como yo no puedo enseñar la imagen aquí, eh, la paciente presenta enfermedad de Parkinson's. Cuando hablamos del temblequeo, como que eso se cayó de la mata, ¿no? Eh, en el caso de ella, es enfermedad de Parkinson's refractaria. Empezó temprano, una edad relativamente joven. ah, Y en esta enfermedad, el segmento interno del globo pálido produce una inhibición excesiva del núcleo ventrolateral del tálamo y esto dificulta a los pacientes iniciar movimiento, produce la bradiquinesia. Normalmente las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra inducen a las neuronas estriatales a inhibir el globo pálido, levantando así la inhibición del tálamo. Debido a la disminución de la señalización dopaminérgica proveniente de la sustancia negra, y esta vía resulta de forma ineficaz en la enfermedad del Parkinson. La ablación de una parte del segmento interno del glóbulo pálido o del globo pálido se llama una palidotomía. Y esto reduciría la inhibición tónica sobre el tálamo y va a mejorar los síntomas parkinsonianos de la paciente. Vale la pena señalar también que el tratamiento de primera línea para la enfermedad de Parkinson va a ser farmacológico, clásicamente con levodopa, la cual se convierte en dopamina en el cerebro. Les indiqué en la elección de casos de neurología, si pueden darle download a una de las aplicaciones de anatomía, por ejemplo, Complete Anatomy for iPhone, muy buena aplicación, no se va a ver en la imagen porque, pues, gracias al trasfondo que pongo, como si fuera una playa, pero se ve así. Esa es Complete Anatomy for iPhone. Hay otra muy buena y esta es la que yo tengo, Anatomy Learning 3D Anatomy. Buenísima. Son baratas. Pagan una suscripción para toda su vida. Hay otra que se llama Essential Anatomy 5, vale como $20. Y así sucesivamente, o simplemente nada. Google Image, la estructura del cuerpo que están buscando. La respuesta B, el putamen.
Es incorrecto. Ya discutimos lo que hubiera sido la respuesta A, que era el segmento interno del glóbulo pálido. La respuesta B se hubiera referido al putamen. El putamen es uno de los componentes del estriado y contiene neuronas con receptores de dopamina que responden a las proyecciones de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. Algunas de las neuronas estriatales, perdón, o estriales, proporcionan una aferencia inhibitoria al segmento interno del glóbulo pálido. Y esto es necesario para la iniciación del movimiento. Por lo tanto, la ablación del putamen podría agravar, en este caso, la bradykinesia. Si fuera en el putamen y hablamos si hacemos una ablación del putamen, vamos a mandar a joder a la paciente. Eso es lo que quiero decir. La respuesta C es incorrecta. Hubiese sido la cápsula interna, pero vuelvo y les repito, esta pregunta, pues yo ni debí de haberla presentado, pero por morón lo hice. La cápsula interna es un tracto de sustancia blanca que transmite los axones de las motoneuronas superiores hacia el tronco del encéfalo, tronco encefálico y la médula espinal. Y la ablación de la cápsula interna provocaría una hemiplegia completamente devastadora con síntomas de motoneurona superior, con van a haber espasticidad, hiperreflexia, etcétera. ¿Qué tal el núcleo caudado? El núcleo caudado es uno de los componentes del estriado también. Contiene neuronas con receptores dopaminérgicos que responden a las proyecciones provenientes de ¿dónde? De las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra o negra. Y algunas de las neuronas estriatales o estriales proporcionan una aferencia inhibitoria al segmento interno del glóbulo pálido o del globo pálido. Y esto es necesario para la iniciación de movimiento. Por consiguiente, si le hacemos una ablación al núcleo caudado, vamos a agravar aún más la doriquinesia del paciente y usted lo van a demandar. Y usted va a terminar más pelado que las nalgas de un mono. Eh, la respuesta E es incorrecta. El cuerpo calloso, la respuesta E se refiere al cuerpo calloso. Ah, eso es un tracto de sustancia blanca, no sustancia negra, que transmite axones desde un lado de la corteza cerebral hacia el otro. ¿Y qué hace esto? Esto va a permitir la comunicación entre las dos mitades del cerebro. La ablación del cuerpo calloso podría provocar anomalías perceptivas, pero no mejoraría los síntomas parkinsonianos del paciente. O sea, a veces es peor el remedio que la enfermedad. Vamos a la decimoquinta pregunta, la pregunta número 15, número 5 de hoy. Una nena, una muchacha de 33 años acude al servicio de urgencias médicas quejándose de dolor detrás de su oído derecho desde esta mañana. El examen neurológico destaca una parálisis del lado derecho de la cara. Uy. Ah, una disminución de la sensación gustativa en el lado derecho de su lengua, y una mayor sensibilidad a los sonidos fuertes en su oído derecho. El resto del examen neurológico es normal. El médico sospecha de un ciclo corto de esteroides, que un ciclo corto de esteroides mejoraría su debilidad, la debilidad facial en el transcurso de las próximas semanas. Además de los síntomas descritos anteriormente, la paciente también podría desarrollar ¿qué? Y aquí es que vamos ahora con... Esta pregunta es buena porque te lleva a pensar y asociar muchas cosas. Además de los síntomas descritos anteriormente, la paciente podría desarrollar A. ¿Qué? A. Una disminución de sensibilidad en la parte superior de la mejilla izquierda. B. Una disminución de la sensibilidad de la parte superior de la mejilla derecha. Vamos a cubrir las dos mejillas. C. Una desviación de la úvula y la del paladar blando hacia la izquierda cuando se le pide a la paciente que diga "Ah". D. La úvula es la cosa esa del guindalejo que uno ve en la boca cuando uno abre la boca.
de una desviación de la úvula y el paladar blando hacia la derecha, en vez de a la izquierda, pero estás a la derecha, cuando se le pide que haga sequedad en el ojo izquierdo o F, sequedad en el ojo derecho. Vamos a empezar con los antecedentes. Los antecedentes y los hallazgos del examen físico de la paciente son compatibles con la parálisis de Bell, una parálisis aguda periférica del nervio facial de etiología desconocida. No se sabe qué la causa. Los síntomas observados en nuestra queridísima paciente pueden comprenderse si se recuerdan las diferentes fibras nerviosas transportadas por el nervio facial, que es el séptimo nervio parcranial, que son las fibras gustativas aferentes de los dos tercios anteriores de la lengua ipsilateral, con una disminución de la sensación gustativa, fibras sensoriales generales del tacto y dolor de una pequeña zona alrededor del oído ipsilateral, produciendo un dolor retroauricular, que es lo que ella está presentando, y fibras motoras hacia los músculos de la expresión facial, produciendo una parálisis ipsilateral, y al igual que el músculo del estribido, con una mayor sensibilidad al ruido en el oído ipsilateral debido a la debilidad del músculo del estribo, el cual normalmente impide el movimiento excesivo del estribo. Y esta paciente también podría experimentar sequedad en su ojo y boca ipsilaterales, los derechos. ¿Por qué? Porque el nervio facial transporta fibras parasimpatéticas o parasimpáticas hacia la glándula lacrimal ipsilateral y las glándulas submandibulares, sublinguales, las cuales proporcionan ¿qué? Lubricación a quién? Al ojo y la boca, respectivamente. ¿Cuál es la alternativa correcta aquí? Es sequedad en el ojo derecho. Además, la debilidad del músculo facial va a impide el cierre completo del ojo, lo que exacerba la sequedad ocular. A los pacientes con parálisis del nervio facial se les debe administrar gotas oftálmicas lubricantes y se les debe instruir para que se fijen en el ojo con cinta adhesiva por la noche, con tape. Y si bien la parálisis del nervio facial puede ser causada por trauma cráneoencefálico, al igual que SIDA, enfermedades de Lyme, sarcoidosis o lesiones del tronco encefálico, en la mayoría de los casos no se descubre ninguna causa y se establece el diagnóstico de parálisis de Bell, como en el caso de esta chica. La respuesta A es incorrecta. La disminución de la sensibilidad en la parte superior de la mejilla izquierda podría ser causada por una lesión de la división maxilar izquierda del nervio trigémino, que es el nervio craneal 2B2. Sin embargo, este paciente presenta signos de parálisis del nervio facial, pero no signos de la afección del nervio trigémino. La respuesta B, la disminución de la sensibilidad con la parte superior de la mejilla derecha, podría ser causada por una lesión de la división maxilar derecha del nervio trigémino. Sin embargo, la paciente presenta signos de parálisis del nervio facial, no signos afectados por el nervio trigémino. Eso liquida la A y la B. La C, incorrecta también. Eso es una lesión al nervio vago derecho, provocaría una desviación de la úvula y del paladar blando hacia la izquierda. La lesión del nervio vago derecho provoca una desviación de la úvula hacia el lado opuesto y del paladar blando hacia la izquierda. Pero todos los signos y síntomas de nuestro caso sugieren daño en el nervio facial, no en el nervio vago. Y hablando del nervio vago, ¿qué pasa cuando hay lesiones en el nervio vago? Bueno, esa es la respuesta D, que es incorrecta. Las lesiones unilaterales del nervio vago o del núcleo ambiguo, esto va a impedir la elevación de la úvula en ese lado. Y por consiguiente va a hacer que la úvula y el paladar blando se desvíen, alejándose del lado afectado por la lesión
¿Por qué? Debido a la acción sin oposición del lado sano. Una lesión del nervio vago izquierdo haría que la úvula y el paladar blando se desvíen hacia la derecha. En el caso anterior, en la lesión del nervio vago derecho, una desviación al lado izquierdo. Una lesión del nervio vago izquierdo provoca una desviación al lado derecho. Ya. Pero el paciente en este caso, ya sabemos que no presenta síntomas que indican parálisis del nervio facial, ni del nervio vago. Mentira, lo que quiero decir es que el paciente presenta síntomas que indican parálisis del nervio facial. Perdón. Bueno, lo arreglamos. No del nervio vago. Vamos a dejar el nervio vago quieto. Para el carajo con el nervio vago. Anyway, la respuesta es el nervio facial. El nervio facial o nervio craneal séptimo transporta fibras sensitivas y motoras que inervan el lado ipsilateral del rostro. Por lo tanto, una parálisis de la motoneurona inferior del nervio facial provocaría sequedad en el ojo ipsilateral derecho, no en el izquierdo. Close but not quite. Vamos a repetir la sequedad en el ojo derecho debido a los antecedentes y los hallazgos del examen físico de la paciente. Es un parálisis de Bell. Es una parálisis aguda periférica del nervio facial de etiología desconocida. Los síntomas observados pueden comprenderse si recordamos las diferentes fibras nerviosas transportadas por el nervio facial. Fibras gustativas, aferentes de los dos tercios anteriores de la lengua ipsilateral, fibras sensoriales generales del tacto al dolor y de una pequeña parte alrededor del oído ipsilateral, que es lo que ella presenta, fibras motoras hacia los músculos de la expresión facial, por eso que ella tiene cara de que inexpresiva, y esa sensibilidad en el oído, el músculo del estribo está afectado. Eso produce una mayor sensibilidad al ruido, porque la debilidad del músculo del estribo normalmente impide el movimiento excesivo del estribo. Al igual que la paciente podría experimentar sequedad en su ojo y su boca ipsilaterales. Así es que eh, la debilidad de los músculos faciales impide el cierre completo del ojo también. Y vamos a acordarnos que, que el nervio facial transporta fibras parasimpatéticas hacia la glándula lacrimal ipsilateral. Con eso terminamos nuestros casos del día. Si les gusta el video, denle like. Si se enredaron, denle rewind y escriban todo lo que les confundió. La semana que viene vamos a estar en el área de psiquiatría. Vamos a la psiquiátrica. Vamos a hacer casos de psiquiatría y preguntas de multiple choice de psiquiatría. Ya estamos en la fase de quality assurance de nuestra plataforma que pienso ya está ready. Lo que pasa es que estamos corrigiendo los disparates, los errores. Ultra Boards MD, unas 650, 600, 700 preguntas en el área de ciencias básicas nada más. Y como con 400 o 500 en el área clínica, tenemos casi 1000 preguntas. Por lo cual voy a necesitar conejillos de India. Uno o dos estudiantes que quieran mandarme un mensaje y quieran que yo les envíe la copia de la plataforma que estamos eh, experimentando. Eh, it's trademarked, so it's copyrighted, I mean. So, me dejan saber que tengan un buen fin de semana. 29 ya para la semana que viene, junio, y empezamos otra vez con psiquiatría.
Disfruten el fin de semana, tómenlo con calma, cuidado en la carretera y cuidado donde se meten. ¿Ok? Chao, chao.